Muy buenas. Hola, qué bien, lo he hecho bien a la primera. Esto es un logro. Siempre Ya me pasa que solo por ya, esto ha ya, valido la pena. ya vale de la pena. Sí, siempre me cuesta. A mí Bueno, lo de la tecnología también me pone un poco nervioso. Bueno, bueno, pues qué bien tener estas charlas, sí, que hagas estas charlas y ya que no nos vemos en la sala de yoga, porque no, no vengo a practicar, al menos nos vemos aquí. No, pero está muy te puedo bien. tratar como profesor aquí también. ¿Cómo? Te puedo tratar como profesor aquí también. Por, sí, profesor de yoga, sí, Sí. por favor. No, está muy bien estas charlas, José. Creo que está muy bien y las redes sociales tienen esto que, mm, que son un altavoz y creo que está muy bien tener estas charlas y poder poco a poco crear también otra narrativa y las redes sociales tienen muy buen uso. Sí, justo del tema del que hablamos pueden ser muy de doble filo, ¿no? Pueden ser muy agresivas y ser expresión de lo peor del ser humano y también puede ser una plataforma para promover otra forma de ver la vida, otra forma de actuar, etcétera, etcétera, que es la Mm. intención. Sí, sí, es delicado el punto, bueno, es que es muy delicado porque se Mm, abre ahí un altavoz, como tú bien has dicho, para lo, bueno, para lo virtuoso y también para lo más dañino. Entonces, bueno, pero bueno, nosotros estamos tratando nosotros vamos a ser virtuosos, o lo vamos a intentar. El tema es grandecito también, ¿eh? Yo no sé, la verdad que ahora empezando a preparar todo lo técnico y tal y cual, y también como intentando conectarme un poco con el tema, porque en realidad llevo un día largo, esta mañana he estado en la formación, que ya sabes que estoy haciendo, la formación de terapia Gestalt, Ujú. y como que el día que vengo de la formación y tengo directo, es como que necesito bajar un poco la formación, tratar de conectarme un poco con lo que voy a hacer, porque si no llego aquí como, de cualquier manera. Y, y estaba aquí pensando un poquito en el tema y todo esto, y la verdad que así a un estilo muy puramente Gestalt, lo único que tengo claro es que no sé ni por dónde empezar con el tema, porque es tan grande que realmente estaba como diciendo, ¿cómo se plantea este tema, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Hay tantos lugares. Lo primero que me venía era preguntarte, eh, y esto es lo que me viene a mí, si a ti no te va bien, me dices cualquier otra cosa, ¿no? Pero me venía a preguntarte, tú como hombre, ¿qué sientes, qué crees que aprendiste cuando empezaste a, a formar tu identidad, ¿no? No tu identidad primera, ¿no? No en los primeros años, ¿no? Pero como empezaste a identificar con un concepto de hombre, Ujú. eh, ¿qué cosas aprendiste, te enseñaron o asumiste que ahora estás cuestionando o que te estás dando cuenta que no, que esto que aprendiste o que asumiste no es real? Mm. Sí, yo creo que has tocado como el pilar de lo que estamos hablando, de una masculinidad más hegemónica y de un sistema patriarcal que tiene que ver con la educación. La educación es súper, súper importante y bueno, personalmente yo he tenido una muy mala experiencia con la educación. Personalmente la educación que tuve fue muy patriarcal, Mm, eh, donde solo cabía el éxito o fracaso. Creo que mm, en la educación, al menos como yo, no sé cómo es ahora, yo creo que como todo ha avanzado para mejor, no lo sé, yo hablo de mi experiencia, pero sí que es verdad que yo lo sufrí mucho y más que nada porque creo que en la educación solo se incluía eh, una manera de educar muy masculina,
masculina me refiero en energía masculina. Creo que tienen que haber las dos, energía masculina y femenina, pero creo que tiene que haber un balance entre las dos y cuando se Mm. descompensan, cuando no hay, es cuando empieza un poco el lío. Y la experiencia que tuve yo fue una educación basada en eso, en el éxito, fracaso y en como una educación puramente lineal, donde los logros se tenían que ver, eran puramente lineales. En cambio, una educación basada más en algo a lo mejor más de energía femenina, donde es más de, sí, de cíclica, como los ciclos, donde cada niño tiene su avance y a lo mejor no porque un niño avance más lentamente o a lo mejor no quiere decir que algo va mal. Entonces yo lo que sentí eh, es que algo iba mal. Entonces esto causa en ese momento que es tan importante para, bueno, la formación, llámalo carácter o de identidad o de Mm. inputs que uno tiene, de mensajes que muy poca confianza en. Yo creo que si ahora mismo hubiera estudiado, estuviera en ese momento, me hubieran diagnosticado un déficit de atención. Y claro, ahora se sabe más, pero en ese momento, de alguna manera yo, toda la parte más emocional, toda la parte más creativa, yo me dedico a eso. Entonces, por ahí tiraba. Entonces, todo, Claro, yo no sabía de alguna manera articularlo, que la otra parte del cerebro lo pudiera articular de una manera con palabras, en hechos, más con algo más de la razón. Entonces, claro, no había lugar y eso generaba mucha culpa. Yo de verdad, yo tengo como una imagen de, de que una parte del grupo, de la clase, se avanzaba, se subía al barco, y otra no se subía al se barco. quedaba atrás. Claro, entonces esto para un chaval que. Entonces, bueno, yo creo que se sabía muy poco y es delicado Lo que me pero. parece interesante de lo que dices es que ahí haces una relación también con el tema de la masculinidad, como que si no avanzabas, no sacabas buenas notas, no triunfabas en el colegio, Mm, como si esto te hiciera menos hombre a ojos de sí, claro, la la cosa. institución o la clase. Claro, la cosa es con los mensajes que tenemos los hombres, por eso yo creo que el patriarcado, eh, como afecta sobre todo, por supuesto, a las mujeres, porque lo vemos todos los días, de una manera muy violenta y de una manera atroz. Lo que pasa que también afecta, por supuesto, a los hombres y afecta con la relación que tenemos con nosotros mismos y la manera de la gestión de ya sea nuestras emociones, ya sea nuestra relación con la violencia, ya sea nuestra relación con esta frustración de como de tener del éxito, la relación que es muy masculino, tener que llegar a un lugar y al final dices, tía, ¿dónde? Todo el rato buscando dónde tener que llegar, pues sí, eso de alguna manera eh, es algo que aprendí y algo Que que se ha me, convertido en que, una presión para ti. que se ha convertido, sí, por supuesto, se ha convertido en una presión, más que nada, también, claro, tú piensas un sistema que te pone una manera de ir hacia la vida, que es Mm, una manera, la que hay. Entonces tú no vas hacia ese camino, te genera mm, bueno, sí, como una frustración algo, mucha culpa. Entonces de repente tú, lo que quiere un niño o después un adulto es ir hacia ese camino que la sociedad, que este sistema patriarcal y este sistema, bueno, de masculinidad tan hegemónica manda, que tiene que ver con el éxito. Entonces, por supuesto, mm. claro que siendo actor, puedo decir de alguna manera, he perseguido el éxito para suplir pues algo, Mm.
sí, confianza o que ese lugar de adolescente o de niño anhelaba porque era lo que se debía o lo que, Lo que se esperaba de ti. claro, lo que se esperaba de Mm. mí. Siempre que hablo de este tema tan importante de la educación, me viene a la cabeza un libro que se llama Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg, que tengo aquí, que si os apetece os voy a leer. Sé que a vosotros os gusta Sí, mucho los textos, es muy de nuestro estilo. pues sabiendo esto, Genial, qué bien. voy a leer una parte que me gusta mucho y creo que Mm. va muy bien para esto que estamos hablando. Dice, en relación con la educación de los hijos, pienso que se les debe enseñar no las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia respecto al dinero. No la prudencia, sino el valor y el desprecio del peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber. Solemos hacer, sin embargo, lo contrario. Nos apresuramos a enseñar el respeto por las pequeñas virtudes, basando en ellas todo nuestro sistema educativo. Elegimos, de este modo, el camino más cómodo, porque las pequeñas virtudes no encierran ningún peligro material, antes bien resguardan de los golpes de la fortuna. Olvidamos enseñarles las grandes virtudes y no obstante las amamos y queremos que nuestros hijos las tengan, pero confiamos en que broten espontáneamente de su ánimo algún día futuro, considerándolas de nuestra naturaleza instintiva, mientras que las otras, las pequeñas, nos parecen el fruto de una reflexión y de un cálculo, y por eso pensamos que deben ser absolutamente enseñadas. En realidad, la diferencia es solo aparente. También las pequeñas virtudes provienen de lo más profundo de nuestro instinto, de un instinto de defensa, pero en ellas la razón habla, sentencia, diserta, abogado brillante de la incolumidad personal. Las grandes virtudes brotan de un instinto en el que la razón no habla, un instinto al que me sería difícil dar un nombre. Y lo mejor, y lo mejor de nosotros está en ese mudo instinto y no en nuestro instinto de defensa que argumente, que sentencia, que diserta con la voz de la razón. Ya está. Ja, Es qué bonito, importante. yo creo que sí, yo creo que sí, que es importante y que el cambio, el cambio es crucial Está claro y que es educación, eso está claro. yo creo que Empieza ahí. sí. Y sabiendo que, bueno, que es complejo y que es difícil y que los padres lo hacen lo mejor y tienen su educación y su Sí, conciencia en por el supuesto. momento que tienen y vamos, la vida que nos han dado ya es Mm. un regalo, pero sí que es verdad que la educación es muy, muy importante. Sí, que lo heredamos todo. Ujú. Heredamos lo material y heredamos ¿no? Como empezamos a hablar, ¿no? Lo más virtuoso y también heredamos los condicionamientos, ¿no? Todo lo que nuestros padres no han podido resolver de sus propios condicionamientos, nos los acaban pasando a nosotros. A mí me llama la atención, ¿no? Porque cuando has empezado hablando de la educación, que es lo básico, ¿no? Como dónde se generó tu identificación con la idea de ser un hombre, ¿no? O dónde empezaron los conflictos, ¿no? Porque veías que lo primero que parece que tú aprendiste es un hombre triunfa y yo no estoy pudiendo triunfar en el colegio. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Y yo siento que mis primeros conflictos con eso tuvieron más que ver con el estereotipo del hombre, no tanto con el triunfo. Yo tampoco triunfé en el colegio, pero tenía más que ver con la forma, con la forma física, con la forma de hablar, con el comportamiento, como con esa idea de masculinidad estereotipada también, donde se pone mucho también la identidad del hombre. Ujú. Eh, Como que ahí es donde yo empecé a sentir o a cuestionarme estas cosas, ¿no? Y me venía también esta cosa, ¿no?
¿qué más se espera de un hombre aparte de que sea exitoso, ¿no? ¿Cómo se espera que se comporte? Evidentemente estamos hablando de una forma general, Sí, hay sí. muchas cosas que están cambiando, hay también mucha gente muy valiente que utiliza las redes o las plataformas que tienen para hacer cambios, pero yo creo que a nivel social sigue habiendo mucho esto, ¿no? Como esta cosa de esto es de hombres y esto no es de hombres, ¿no? Sí, Y yo creo esto que, también hace mucho daño y, y, y limita, ¿no? Como que te pone en cárceles. por supuesto, yo creo que gracias a Dios, últimamente se está hablando mucho de esta nueva masculinidad y el hombre que te han pedido que seas y cómo cuestionar eso. En mi caso, sí, por supuesto, tiene, hay muchos mensajes, desde que el hombre no llora o desde que el hombre tiene que resolver todo, desde que, sí, a mí lo que creo que me ha costado y vuelvo a cuando era adolescente o niño, Mm, todo ese mundo de las emociones, todo ese mundo mm, de cómo poder articular ese mundo de las emociones sin sentirse fuera, porque no creo que hay poco espacio. Yo creo que decían el otro día que, por ejemplo, desde que comienzas en el colegio hasta, creo que es instituto, mm. se hablaba de las horas que tienes de educación sexual, que es algo tan que te vas a encontrar tantas veces, es el encuentro con otro ser humano, es algo que tan Sí, el importante encuentro más que, íntimo, además, claro, ¿no? Y más claro, vulnerable. más vulnerable. Sí, y creo que eran como 7 horas o 10 horas en todo, desde hasta el instituto. Mm, Entonces me parece que, claro, ahí hay un problema. Y ya no te hablo de la educación emocional, que creo que eso, al menos en mi caso, no hubo ninguna. mm, Entonces bueno, yo creo que sí, yo creo que todo, es que todo viene de esos años y creo que se va a cambiar, porque el patriarcado es estructural, no, por supuesto que cambiamos, que se puede cambiar en el micro, en el tú a tú y por supuesto se está cambiando poco a poco, pero se está cambiando, pero es estructural, es desde mm. la política, desde la iglesia, desde el bueno, sistema educativo, sistema económico, desde las empresas, desde muchas cosas. Entonces, eh, Es ahí muy hay, difícil también claro, porque, o sea, como veo que es más posible el cambio desde el micro que el cambio desde arriba, porque, o sea, como me parece que parte de lo característico del patriarcado es que quien lo maneja sigue siendo el patriarcado, ¿no? Como sí, por supuesto. que ahí es difícil que se quiera un cambio, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que Porque supone renunciar a muchísimos privilegios, ¿no? Nadie que sí, tiene claro, privilegios quiere renunciar a ellos, ¿no? Como que tienes que estar en un lugar de mucha conciencia o de mucho corazón para poder decir, yo vivo claro. que te cagas así, pero todos estos no viven que te cagas así y voy a renunciar a esto, ¿no? Es muy difícil. Pero no, ya yendo más abajo, no tanto en las esferas de poder, que por supuesto, sino en Mm. el día a día y en lo más pequeño, en nosotros, por ejemplo, en mí, yo he Ujú. tenido que poner conciencia de los privilegios que tenía como hombre, y eso ha sido los últimos años, gracias a los avances feministas y grupos humanistas que hay, gracias a, tengo mucha suerte de tener a mi lado a Tabata, mi chica, que es un espejo y ha sido un espejo bueno, para enfrentarme con todo esto y con la gestión y con la conciencia de que antes se daba por sentado, pero sí, 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 ha sido Mm. así. Ha sido Yo- así. Para mí yo creo que el conectar con el mundo emocional y con las emociones sin sentirse la fragilidad, sin sentirse fragilidad, asociarla a debilidad,
mm, poder mostrar, poder mostrarse con otros hombres, con pedir ayuda, es como que es muy, muy masculino el no pedir ayuda o el yo puedo. Entonces yo creo que en mí como para llamándolo la pequeña revolución que ha sido ir haciendo estos pasos bueno, de conectar con esa parte emocional que está innata en todos, pero en mí estaba mucho, de hecho me dedico a, a algo creativo y algo artístico, donde el mundo de las emociones juega mucho. Mi trabajo tiene que ver con comunicar. mm. Eh, sí, alentar y comunicar esas emociones al espectador o a quien lo vea. Entonces sí, ha sido muy importante y está siendo muy enriquecedor porque es verdad, porque no deja de confrontarte y no te deja de ponerte un espejo bueno, en lo aprendido por la sociedad, en lo aprendido en los privilegios que uno tiene y que por supuesto, como tú bien has dicho, no quiere perder. Entonces, de hecho, estamos eh, como ha sido muy bueno porque gracias a todo esto ha surgido un proyecto audiovisual que estamos desarrollando Tabata y yo que habla justo de bueno, de la masculinidad, bueno, de cómo afecta la masculinidad hegemónica en todo el mundo y sobre los límites del consentimiento entre hombres y mujeres. Entonces, sí, está siendo un tema, un tema importante en mi vida. Sí. Mm. Y yo creo que también es difícil bueno, estamos hablando de hombres, pero realmente enfocando a los hombres heterosexuales, que son realmente los que tienen como el mayor grado de privilegio a nivel social, ¿no? Porque si nos ponemos como en los dos extremos, o en uno de los posibles dos extremos, no es lo mismo igualar los derechos de un hombre heterosexual Blanco, blanco viviendo en un país occidental próspero que el de una mujer negra, lesbiana, que vive en, ¿no? por supuesto. Como que cuando pensamos muchas veces en Occidente en igualdad de derechos, pensamos en la igualdad de derechos de la sociedad en la que vivimos, No, no, por supuesto, que claro. ya es loco que no sean iguales los derechos, ¿no? Pero que cuando miras todo lo que hay detrás, dices, madre mía, si aquí en esta sociedad tan aparentemente avanzada, completamente falso, ¿no? Pero como tan aparentemente avanzada o civilizada, estamos tan lejos de tener igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres Claro. de aquí, ¿qué hacemos con, ¿no? con todo lo que hay? Sí, bueno, tendría que haber una revolución y una crisis y un colapso y una crisis social, estructural. Mm, Sí, 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 totalmente, totalmente lo vemos bueno, se ve mucho cuando pasa algo, una muerte, algo en tu país o en tu ciudad o lo que, el- sí, cómo se habla de ella y el altavoz que es hoy como que pasa en otros países y no se da la misma, sí, como que hay tipo mm, por categorías, ¿no? mm, exactamente, sí. Sí, y me viene también un poco el tema de cómo ha cambiado, porque eh, llevándolo un poco al terreno del yoga, esa revolución de la que hablas, al final la revolución es interna, ¿no? Al final lo que puede cambiar la sociedad, como que yo creo que que este es el problema básico, ¿no? Del ser humano y de las sociedades, ¿no? Que esperamos que los políticos nos arreglen la vida, que los líderes espirituales nos cambien la vida, como que la gente en el poder
nos va a arreglar esto que nos pasa, ¿no? Y no nos damos cuenta que si cada uno nos arreglamos, ya no necesito a papá político o a Mm, papá el que sea, que me cambie a mí la sociedad y que me dé la sociedad que necesito, ¿no? Y en ese ujú. sentido, aquí también estamos hablando de una revolución que estás haciendo tú. O sea, tú estás haciendo una revolución interna o has estado haciendo una revolución interna que yo creo que sigue, ¿no? De lo que has aprendido que es ser un hombre y como desde ser un hombre, cómo te relacionas con los demás hombres, cómo te relacionas con las mujeres, cómo las miras, cómo las tratas, qué derechos crees tener sobre los demás, etcétera, etcétera. Cómo te relacionas con los hombres gays, que esto es todo otro tema, ¿no? Ujú. Eh, tú estás como, has hecho un proceso de ir cuestionando esas cosas, ¿no? Que para mí eso es lo más difícil, ¿no? Porque al final es un trabajo muy egoico, porque es cambiar de alguna forma cuando tú puedes tomar conciencia de que esto que yo llevo toda la vida viéndolo así, empiezo a ver que no es así, cambia tu visión y cambia el que mira también. Sí, por supuesto, una vez cambias tú, cambia lo que tú ves, lo que Algo se está transforma enfrente, internamente, ¿no? algo se transforma, por supuesto, y sí, también ese cambio es necesario para ese cambio, pues, de alguna manera bajar a veces a los infiernos Claro, y ahí, por supuesto que ha habido y hay miedo, hay momentos de... Sí, porque los mensajes realmente, yo imagino que en todos, pero en mí los mensajes han sido como ahí esculpidos bien, bien. mm, Entonces, sí, yo creo que es, también me venía cuando tú estabas hablando de que esperamos de que los políticos o que los líderes espirituales y nos arreglen, ¿no? Claro, es otra vez esperar y otra vez esperar que el mañana será mejor. Y esto es muy claro. capitalista. Esto es como También, muy, muy... y muy patriarcal, porque seguimos poniendo en la autoridad, que al final la autoridad es el padre, seguimos poniendo todo el poder, que papá me lo arregle. Seguimos Totalmente, depositando la totalmente. confianza en lo patriarcal. Podemos estar luchando con lo patriarcal, pero lo patriarcal sí está muy, nos Sí, maneja, ¿no? sí, está muy, muy, muy metido, Integrado. muy, muy enquistado Mm, en la sociedad y se está viendo también en las mujeres, porque lo padecen por parte de los hombres y lo padecen también esa energía masculina hegemónica, dañina, o eh, lo, lo- ellas se tienen que poner muchas veces para poder alcanzar ciertos... y mm, se tienen que unir a ese carro de patriarcal de esa energía agresiva, de esa energía, porque no hay otra manera, el terreno de juego. Entonces, claro, que de alguna manera lo padecen por los dos lados. Hay muchos ejemplos de mujeres con energías eh, masculinas, y cuando digo masculinas, yo no creo que haya ningún problema con la energía masculina. De hecho, creo que no, no, tanto el una hombre como la cosa, mujer, uno tiene que integrar las dos energías, pero el problema es cuando solo o cuando gobierna solo una de ellas, en este caso la masculina, pero sí que tenemos muchos ejemplos de energías en mujeres muy, muy masculinas, dañinas. Entonces, bueno, ahí mm, ese es el tema que está, como decíamos antes, muy, muy enquistado. y yo creo que también hay un tema que también es muy difícil, ¿no? Que tiene que ver con la comodidad, con a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que esto creo que nos toca a los hombres, pero que también toca a las mujeres, ¿no? Como creo que el miedo al cambio siempre Ujú. moviliza, ¿no? Y que creo que hay muchos hombres y que también hay muchas mujeres que están acostumbradas a esta estructura, ¿no? Y que bueno, que da Sí, miedo pues cambiar, ¿no? Y que es difícil y que es incómodo y que requiere trabajo, ¿no? Con ejemplos tan
a lo mejor tan superficiales, ¿no? Como el lenguaje inclusivo, ¿no? Que a veces yo claro. me encuentro, ¿no? Como que eh, es un rollo en un punto, ¿no? Como yo me veo muchas veces en mis clases o en mis charlas diciendo todo el rato, porque vosotros y vosotras y tal, tal, y de pronto a la quinta vez digo, "Uf, qué aburrimiento, por Dios, ¿no? Y ahí es como que me tengo que recordar, sí, esto es incómodo, es mucho más incómodo lo otro, ¿no? Esto es Sí, sí. un rollo estar haciendo este esfuerzo y más cuando encima tres mujeres me han dicho, ay, qué aburrimiento, a mí me da igual, dilo en masculino. Ya, pero si No es que no es que a es, ti te da igual o no, es que a mí no es que no me da igual a mí, es que yo quiero es, hacer ne- un esfuerzo porque esto cambie y el lenguaje es importante, ¿no? es necesario, aunque sea por momentos que es como repetitivo y por supuesto yo soy el primero bueno, hasta luego chicos, Mm, sí, acostumbrado a lo que hemos aprendido y al lenguaje que también que hemos aprendido muy bien. Sí. Yo creo que aparte, creo que ahora mismo nos toca, sí, nos toca a los hombres bajar la cabeza un poco. bajarse del burro. Bajar la cabeza un poco, porque sí que es verdad, por supuesto, cuando a veces en conversaciones con amigos o con gente hablando del tema de la masculinidad y en relación a las mujeres, por supuesto que es más complejo que esto y que al final el problema es cómo nos cuidamos unos a otros y nos cuidamos muy mal muchas veces Mm, y las mujeres por supuesto que cuidan muy mal a los hombres, no generalizando, pero en momentos y en los hombres a las mujeres, pero que hay los dos, claro. hay los dos. Lo que pasa yo creo que ahora nos toca poner conciencia y bajar la cabeza y intentar hacer y construir un terreno de juego un poquito más neutral para después, por supuesto, y puedo entender, aunque a veces me toque las pelotas de que estén tan enfadadas, de que estén tan... eh, puedo entenderlo. Creo que Mm, el fin tiene que ver con incluirnos también, porque como también sería otra pregunta, ¿cómo es el hombre feminista? Que esto es mm. otro tema, ¿cómo puede ser el hombre feminista o cómo se incluye al hombre feminista? Pero el enfado que hay, aunque no hablo de violencia, sino hablo de ese enfado, yo por momentos puedo entenderlo y creo que es personal, pero creo que nos toca bajar un poco Sí, o sea, la enfado cabeza es, para seguir avanzando y por supuesto con la visión de decir, no, eso trata, no trata de unos y otros, trata de cuidarnos un poco más todos, mm, pero llevamos un sí, o poco sea, de... esto que dices del enfado es como, o sea, ¿cómo no, no? Cuando ves todo lo que lleva ocurriendo, ¿no? ¿Cómo no? Yo creo que no lo sé, ¿no? Lo que a mí me pasa, ¿no? Como a mí lo que me afecta muchas veces es la agresividad, ¿no? La agresividad del enfado, ¿no? Claro. Aunque lo pueda entender también, ¿no? Pero hay algo que pasa con todas las injusticias sociales, ¿no? Que para mí siempre es un error, ¿no? Que es como la actitud de venganza, que es muy humana, Ujú. eh, pero Sí, claro. muy perjudicial, porque no ayuda a solucionar, ¿no? Es como, primero es contradictoria, ¿no? Porque dices, si crees que se te ha tratado injustamente siempre, ¿qué arreglas tratando de hacer lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Entonces es No, contradictorio, ¿no? está claro Cuando para ves mí cómo poder conciliar, cómo poder, por una y que parte, sí, no, que digo que estar enfadado no quiere decir que te tengas que vengar, como que el enfado es otra de las energías que no aceptamos también, al menos no, claro, en por mí eso digo, y es muy y en la sociedad, entonces por el supuesto enfado es un buen motor para el cambio, ¿no? Pero como un enfado consciente, bien dirigido, ¿no? A cambiar las claro, cosas, no a claro, atacar, no a vengar, no a hacer daño, es que claro, no sirve de nada, no ayuda, sí, ¿no? Y, y yo creo que también los hombres como que una de las cosas importantes, ¿no? En esto que dices tú de buscar más conciencia,
como que hay que ser más valientes, ¿no? Como a mí me viene una cosa de que hay que ser más valientes eh, entre nosotros. ¿En qué sentido valientes? Porque valientes me viene otra vez a Claro, hay que claro, ser valientes claro, y claro, a lo claro, ¿no? mejor no quiero ser Valientes en el sentido de serlo bastante valiente como para permitirte ser sensible con otros hombres, como para Ujú, permitirte ser frágil con otros hombres, como para permitirte, ante una broma machista, un comentario machista tal, permitirte decir esto no te lo juego, esto claro, no me gusta, esto me parece. sí, sí, Como hay que ser valiente para sí, cambiarlo desde dentro, ¿no? Porque si no, y esto es muy humano también, nos pasa mucho a todos, ¿no? Yo me puedo considerar alguien eh, feminista, que me lo considero con muchas trabas, porque tengo el machismo y la sociedad patriarcal metida por todos lados, ¿no? Entonces, como hablaba con Ana Raya en el otro encuentro, como que siento que el feminismo es una práctica, no es un lugar, es sí. Y que tratar de ir también hacia ahí, ¿no? a mí me gustaría también poder no saber ser un hombre feminista. Me encantaría Es que poder ¿cómo tener lo, el cómo lo vas a espacio saber? de decir, porque yo me encuentro en un momento de decir, vale, es un movimiento muy, bueno, muy positivo y es un movimiento que está avanzando y gracias a Dios ha cambiado muchas cosas, pero uno, ¿cómo es ser un hombre, un buen hombre feminista? Entonces, creo que que hay que los hombres necesitamos un espacio para no saber, Yo creo, en general, en todo, y de, porque sí, porque también nos han pedido y nos piden y nos pedimos tener que saberlo todo. esto es un reaprendizaje, Es como, ¿no? Es un sí, proceso de reaprendizaje para aprender esta nueva actitud ante la vida. Como que primero hay que claro, desaprender, que es, yo creo que en lo que estamos muchos hombres, ¿no? En limpiar la mirada con la que hemos estado mirando a las mujeres, con sí, la que hemos estado mirando muchas situaciones, limpiarla. Yo, por otro lado, tengo que limpiar la mirada por todos lados, porque yo quiero limpiar la mirada respecto a las mujeres, quiero limpiar la mirada respecto a los hombres heterosexuales, en la que tengo que claro. hacer también mucha limpieza. Tengo que limpiar la mirada respecto a otros tipos de hombres homosexuales, es decir, ¿no? Sí, sí, Y estamos llenos de prejuicios llenos de prejuicios, todo el ¿no? rato, sí, Todo el sí, rato. sí. Sí, Entonces es un a mí proceso lo que... Dime. es como un proceso, por un lado, cuestionar los propios juicios y prejuicios, ideas preconcebidas, como tener el valor de Ujú. cuestionarlos, de chequear internamente si esto de verdad resuena en mí, si yo puedo defender esto Sí, realmente, ¿no? Es como a mí me viene el ejemplo de cuando esto del lenguaje inclusivo a mí me empezó a venir solo. Yo soy profesor de yoga, tengo una escuela de yoga, yo considero que vienen bastantes chicos a nuestra escuela, ¿no? Pero siempre en el yoga hay una mayoría de chicas, ¿no? Y yo me he encontrado en situaciones en que he tenido un curso con 19 chicas y un chico y estaba hablando en masculino, internamente había algo como que, como que era raro, ¿no? Como que hay algo que escuece, como que tienes que pararte a escuchar esto y a decir, a ver, pues si es que esto es raro, sí. por qué en un grupo de 19 mujeres y un hombre estoy hablando en masculino? Esto no tiene sentido. Si se ofende el hombre porque habla en femenino, pues imagínate las 19 mujeres que estoy hablando en masculino, Sí, como estamos en un momento esta parte de autocuestionamiento. estamos en un momento que es delicado porque no sabes, por un lado, por ¿A otro quién, a quién también. no, a quién no ofender, ¿no? Claro, y al final, bueno, espero que en un futuro la cosa sea más espontánea, más natural y más... Claro, ahora es como un Yo, periodo como de. claro, yo creo que sí. Yo creo que lo que necesitamos y están cada vez más y están habiendo son modelos de masculinidades, pues nuevas masculinidades. Tantas como hay realmente, Yo creo ¿no? que sí, yo creo que lo que nos va a cambiar y nos va a los hombres poder y nos está cambiando en aflojar y en ablandar un poquito esos inputs que tenemos es cuando lo vemos fuera y viéndolo
Y ¿sabes viéndolo otra de fuera, cosa? sí. Necesitamos hablar mucho más con las mujeres. A mí eso me ayuda mucho. Eh, yo cuando no estoy, o sea, ejemplos tan claros como este, no estoy seguro de que esta actitud mía sea machista o no. Y hablo con mis amigas. Y digo, oye, aquí estoy siendo machista, ¿tú crees que...? Argumentamelo, ¿eh? No, Sí, no, necesito entenderlo, ¿no? Pero como que sí, es una responsabilidad, responsabilizarte de tu educación, sí, ¿no? sí, De poder yo creo, entender. creo Sí, que sí, creo que es necesario tener el feedback y tener el chequear, pero creo que es necesario hablar más entre nosotros. Y creo que esa red de apoyo que yo lo veo en las mujeres y cómo se apoyan y cómo, sí, cómo se alientan y cómo se ponen también el espejo y se dicen, yo creo que los hombres con eso "Nah, yo puedo, mm, eh, creo que nosotros somos un tipo de hombres que por nuestras profesiones y hay algo humanista que incluso, sí, pero aún así yo creo que falta más diálogo sí. entre nosotros, más apoyo, más abrazo, bueno, más grupos de hombres y Más círculos de hombres autenticidad. como se está viendo ahora, Más claro. autenticidad. Es que cuando piensas un poco, yéndonos al ejemplo más estereotipado, ¿vale? Pero cuando piensas un poco como en esa imagen del hombre que es como este es un hombre, ¿no? Que dicen algunos y algunas, ¿no? Es como cuando piensas en que no hay cabida, como decías tú, ¿no? No hay cabida para llorar, no hay cabida para la ternura, o para la fragilidad, o para equivocarse, o para expresar puntos de vista femeninos, o para poder ser un hombre que puede reconocer la belleza en otro hombre. No te digo que te tengan que gustar o no, pero que puedas Claro. reconocer. Dices, es que no es natural. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El estereotipo de un hombre es no ser un ser humano, es como ser un... Es Mm. todo esto que está natural en ti, que es auténtico y natural, todo esto lo tienes que esconder. Es muy loco, hay mucha neura ahí también. Sí, es muy loco y al mismo tiempo como la dificultad también para integrar la energía masculina, también bien integrada, porque sí que hay una parte de la energía esa de protección, esa energía que tiene que ver con la razón, con la acción. Mm, Creo que son energías buenísimas, pero creo que nos hacemos, al menos hablo personalmente, nos hacemos todavía un poco de lío y, sí, se tiene que volver a recapacitar sobre este tipo de energías masculina, femenina, e integrarlas las dos, por supuesto. mm. Y esto, ¿no? Como por volver, porque se me quedó un poco colgado, ¿no? Esto de, como que no sé si llegue a aclarar esto de la valentía, ¿no? Pero como me viene mucho esto de que Claro. cuando tú te permites mostrar todas estas cosas con otros hombres, das permiso a los otros hombres también a hacer lo mismo, ¿no? Como, Sí. cómo poder romper ese estereotipo, ¿no? Cómo atreverse a Hay ser una, realmente tú con todo lo que hay, con todo lo que te compone, ser realmente tú, claro. porque esto es una libertad para los hombres. Y yo ahí sí que tengo la sensación de que hay muchos hombres muy poco libres, muy encarcelados. Sí, Yo, ahora me viene con esto que estabas diciendo. Hay una escena de una serie que se llama Luis, creo, la serie es una serie americana, y el personaje protagonista está en un bar cenando, teniendo una cita con una chica, y al lado hay unos hombres jugando al billar o haciendo mucho ruido y molestándoles. Y, y hay un momento que puede haber como una pelea entre este protagonista y ellos, y él trata de que no haya la pelea y trata de lidiar y los otros se van diciéndole, llamándole todo, mm, niña. Cuando se han ido, la conversación que hay en esa mesa, la chica está
de alguna manera un poco decepcionada por el hombre no haber querido pelearse, no. Entonces, como que sí que habla de lo enquistado que está incluso en estos modelos, incluso en las mujeres, de cómo el sistema patriarcal se ha encargado a meterlo Mm. desde el hombre seguro, el hombre que se pelea. Es como que Claro, el hombre para mí, que no se pelea yo no no, yo es un hombre pacifista o un hombre no violento, es un maricón, ¿no? totalmente, ¿no? Y sí, y yo me acuerdo cuando en el instituto, que es donde había, cuando te peleabas y se peleaban, yo nunca en la vida, a mí me han pegado como un par de veces y he tenido, y otras muchas he evitado de todas las formas posibles, eh, a veces más creativas, a veces menos, para que no me peguen, porque no me gusta la violencia y porque Claro, me asusta mucho la violencia. Y sí que lo vivía en ese momento como que había que pelearse, como que la claro, gente se pegaba y se peleaba y eso, y era como te reconectaba y era como, sí, como te creaba una identidad el que se pega. Entonces yo esto también, sí, me yo parece he tenido la suerte de que te de pegabas tener, tú. de que me han pegado, una Tú pegabas. experiencia muy bonita, que no, yo he tenido la suerte de estar con todo el trabajo terapéutico que hago, y seguro que tú también has estado, porque tú también haces mucho trabajo terapéutico, pero he tenido la suerte de estar en grupos de hombres donde se ha compartido, ¿no? Lo que supone para los hombres de ese grupo ser un hombre. eh, y me ha asombrado mucho eh, cuando he escuchado, digamos, como a ese estereotipo que tenemos como, digamos, en la punta de la pirámide, ¿no? Un grupo de hombres heterosexuales hablando de cuáles han sido sus sufrimientos como hombres heterosexuales, ¿no? Porque aquí también hay algo en lo que yo creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Y es que y esto yo tengo absoluta seguridad, ¿no? Que el sistema del patriarcado y el machismo, etcétera, etcétera, hace mucho daño a las mujeres, hace mucho daño a todo el mundo, eh, pero también hace mucho daño a los hombres. Y de esto nos olvidamos, porque Sí, hace que claro. los hombres tengan que renunciar a muchas partes genuinas de ellos para hacer lo que se espera de ellos, ¿no? Que es una cosa muchas veces muy plana, muy desconectada, muy poco Mm. humana, ¿no? Y en esas reuniones a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Escuchar pues cosas como la que estabas comentando tú, ¿no? Como cuántos hombres han sufrido eh, por verse marginados simplemente pues por esto, por no ser violentos, por no querer ir a pegarse con los del otro barrio, ¿no? Claro. Y sus propios amigos les han humillado, y han tenido como que sobreponerse a eso y decir, me voy a pegar porque si no, decir, Ujú. hay Sí, un... sí, totalmente. Y aparte, como que como decías, del daño que nos hemos hecho nosotros mismos y nos seguimos haciendo, solo hay que ver las guerras y las muertes que hay. Y lo vemos ya normalizado porque cada semana hay un conflicto y mueren mucha, mucha gente y muchos hombres mueren y han muerto muchos hombres y conflictos generados la mayor parte por hombres y por esa violencia y por esa... Entonces sí, por supuesto que las víctimas han sido y son y mujeres, pero también muchos hombres. No digo, no hablo de violencia de género, hablo más de, de violencia y de las guerras y de... Entonces sí, en lo micro y en lo cotidiano y en lo sí que es verdad que uno tiene esa violencia innata y poder y tener una manera de gestionarla, eh, bueno, que no sea, bueno, que no sea tan dañina, es un trabajo. Y por supuesto que la energía violenta o la energía esta agresiva es parte del hombre y no hay que, no creo que hay que, que estirparla, ni creo que creo que es necesaria. Lo que pasa que, bueno, que hay es una buena, bueno, la gente boxea y la gente, bueno, yo conozco mucha gente que hace boxeo y es
como una manera de, de incluir y de tener con la violencia que es innata también en el ser Mm. humano. Y al final me viene mucho, bueno, como que la cosa, como mirando a un futuro, eh, esto que estamos hablando, ¿no? De la igualdad y de, como que al final la cosa pasa por poder reconocer, por poder darnos cuenta que, que no es un tema de igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Como que es un tema de reconocer, de darnos cuenta que hay miles de tipos de hombres, miles de tipos de mujeres, eh, con todas las variedades de orientación, de preferencia Ujú. sexual, pues, como que la cosa es, volviendo otra vez al ego, ¿no? Como cuánto nos cuesta eh, mirar con igualdad y sin miedo y con confianza a lo que percibimos distinto, ¿no? Porque Por supuesto. ni siquiera es un conflicto de hombre y mujer. Entre los No, hombres heterosexuales, también cuando se percibe una diferencia, hay separación. Entre los hombres gays, también hay separación. sí. ¿No? Es como, la cosa es Yo cómo creo que, podemos yo creo que es un aceptar la momento, diferencia. claro, y es un momento increíble para hacerlo porque se está avanzando mucho a nivel de género y de ver muchísimas opciones más diferentes y es un reto y al mismo tiempo es buenísimo poder hacer este trabajo. Sí, sí. ¿Qué cosas has ganado tú en conciencia en estos años? En cuanto a tu relación con las mujeres, o como, por ejemplo, yo he ganado en conciencia gracias, entre otras cosas, a las conversaciones que he tenido con amigas. eh, para mí algo muy valioso ha sido, primero, darme cuenta de que los abusos, el miedo, las situaciones de desprotección que viven me he dado cuenta de que es infinitamente Ujú. mayor de lo que yo pensaba, pero infinitamente mayor, ¿no? Sí, sí. Y yo puedo resonar con eso, ¿no? Porque yo soy un hombre que ha vivido también situaciones de miedo, de desprotección, donde a mí de pequeño también sentía temor porque me pudiesen hacer algo los otros hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no tenía ni idea, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? Y para mí algo que me ha ayudado mucho, es que cuando mis amigas me comparten esas situaciones, como que he podido conectar con el dolor, con su dolor y Ujú, con mi dolor. Esto es lo que, como conectar con mi dolor de que ujú, ocurra eso, ujú. Sí, es un sí, motor. en mi caso creo que ha sido un cambio, bueno, tener muchísimo más conciencia. Creo que ha sido conciencia de los privilegios que tenemos los hombres y los privilegios que tengo que ellas no tienen desde lo más pequeño a poder ir tranquila o ir tranquilo la calle de noche sin yo en ningún momento he tenido la sensación que me podía pasar Eso te nada a iba a las 3 o decir, las 4 de la mañana es muy difícil para un hombre heterosexual también poder entender eso, ¿no? Como que hay un punto que también tiene un mérito, porque cuando tú no tienes ninguna vivencia así, uh-huh, ¿no? En mi caso te puedo decir, ¿no? Cuando tú no tienes ninguna vivencia de que ir de la mano con tu pareja por la calle pueda ser una claro, amenaza, es que no se sí, te sí, ocurre, ¿no? Es como que dices, como hay muchas personas heterosexuales que dicen, pero el orgullo gay ya está bien, qué aburrimiento, pero si ya, no, 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 bueno, ya no, en para muchos nada. países se asesina a, a hombres por esas acciones. Y a Creo que todas mujeres no te, y a no, mujeres ni te cuento. sí, claro, sí, 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 por supuesto.
Pero, pero Entonces yo digo, creo que... es difícil para un hombre heterosexual y a la vez tiene mucho mérito porque hay que hacer todo un trabajo de poder darse cuenta de las Ujú. situaciones que viven otras personas cuando tú no tienes ningún registro de vivir eso. A ese Sí, yo creo, extremo. sí, 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 yo creo que, como decía antes, ha tenido que ver con ser consciente de los privilegios que tenemos, Mm, y al mismo tiempo poder amigarme un poquito más con esa parte más frágil, y que puede ser como que ellas también pueden estar viviendo como tú estás diciendo ahora. Es como poder conectar y poder con esa fragilidad que todos podemos tener, pero sí, básicamente ha sido ver los privilegios que tenemos desde los micros, desde en las instituciones y tomar conciencia de esto. mm. Oye, se nos ha pasado volando. ¿Ya? Es una hora. Ah, son Bueno, tres minutos. no tiene que ser una hora exacta, ¿eh? No tiene por qué serlo, pero bueno. Si quieres te paso la pregunta de Ana, que a lo mejor esto da pie a Mm, un poquito más de charla y, ok. y de ahí vemos, la tengo por aquí puesta. Ahí está. A ver si la oyes, que yo creo que sí. Le quiero preguntar a Jan, ¿cómo te imaginas el mundo cuando caiga el patriarcado? Toma ya. Facilita. Uf, vaya, vaya pregunta. Lo primero, lo primero que me ha venido es utopía. Pero utopía, la palabra utopía, sí, el significado de utopía es algo que no ha sucedido todavía, pero que puede suceder. Entonces, esto Mm. lanza también Algo de esperanza. un poco de esperanza. Y dicho eso, yo creo que, como hablábamos antes, por un lado, puede ser el patriarcado en lo micro, en lo pequeño, que ya estamos haciendo y que ya hay muchos avances. Y luego, pero luego el patriarcado tiene que ver es estructural, como decíamos, tiene que ver con romper con muchas Mm. estructuras, todas las estructuras de poder, desde la iglesia, desde la educación, desde la política, desde las grandes empresas, de la gente que tiene desde el poder. Entonces, me imagino un cambio de conciencia enorme, porque no concibo el fin del patriarcado, sino el fin del sistema, del modelo económico, del sistema económico que tenemos ahora. Y esto creo que llevaría a una pérdida de privilegios para muchísimos, y incluidos todos, Todos, sí, muchos, sí. muchos de arriba y muchos de abajo, y Para eso, todos. y eso sería, yo creo que habría, como decíamos antes, necesaria una revolución, una crisis, que ya está viendo la crisis de la masculinidad, un colapso, eh, y de ahí creo que sería posiblemente una sociedad más justa, menos violenta y, y más cooperativa, más comunitaria, Mm. creo. Sí, no sé si vamos a vivir para verlo. Creo que no. Pero lo importante, Bueno, yo creo, es ver claro, qué pero podemos hacer ahora, ¿no? Ver cuánto se puede hacer. sí, pero bueno, para que esto suceda, yo a veces le digo a mis padres que a veces dicen, no, nosotros ya hemos hecho, os toca a vosotros. Y no, creo que creo que vosotros habéis hecho mucho, por supuesto, Pero pero, espera. pero creo que toca a todos. Entonces nosotros tenemos Claro. la misión de, más allá de que lo vemos, a lanzar la pregunta de qué mundo queremos dejar para el futuro. Y ya está pasando y ya estamos viendo muchísimos cambios y mucha luz. Lo que pasa es que creo que esto es
cuando más luz hay, más conciencia hay, más de lo otro también hay, más oscuridad y más la otra fuerza que no quiere, que se resiste y que no quiere el cambio, porque, Que como decíamos, el está en cambio, todos, en realidad. Yo sigo pensando, ¿no? Que esa fuerza que se resiste y que no quiere el cambio está en todos. Como que sí, creo que claro. pasa por reconocernos cada uno la parte que nos asusta el cambio y que yo me lo reconozco. Es decir, yo tengo Ujú. claro que creo que esto es importante y que tiene que pasar, pero también reconozco que hay un lugar interno donde digo, uff, De soltar, sí, ¿qué sí, va a pasar, soltar, no? soltar, soltar. ¿No? Es un vértigo también. En fin, un tema muy, 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 muy grande. Yo creo que Bueno, algunas cositas hemos tocado. sí, hemos charlado un ratito. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes Tengo que lanzar una pregunta. te cuento quién viene la semana que viene. La semana que viene María Llanos. María es amiga mía, empezó siendo alumna y de ahí pues fue surgiendo una amistad. Y tú la conoces porque comimos juntos un día en el que ella me pidió que la casara. Hostia. María, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Dónde comimos? Comimos, hicimos un brunch en Chueca Oh, y sí, en el Olivier, sí, en el sí, sí, Olivier, sí, exactamente. sí, ahora me acuerdo, Exactamente. Yo me no acuerdo, me recuerdo acuerdo. si estaba Alejandro también, su marido o no. No recuerdo si estaba Alejandro, me parece. Me acuerdo del día, sí. Bueno, el caso es que ese día me pidió que la casara y la acabé casando en un hotel maravilloso ahí en un acantilado en Ibiza. Y María con 3 años empezó a perder el pelo, tuvo una alopecia y le hizo que fuese perdiendo el pelo hasta que a los 9 años ya no tenía nada de pelo. Y esto ha sido algo que ha marcado mucho su vida, que le ha llevado pues a situaciones o procesos mentales muy duros, a depresión. Y, y bueno, ha hecho todo para mí es algo muy bonito, ¿no? Porque ella es alguien que le gusta mucho lo estético, que le gusta la imagen, que es alguien que le gusta la moda, que le gusta la belleza desde esa perspectiva y que habiendo sufrido como este zarpazo de la vida, eh, ha hecho todo un movimiento vital y ha acabado pues trabajando y ganándose la vida en la industria de la belleza. eh, eh, y ella viene a hablar un poco, como, por un lado, de cómo fue su proceso con este tema, ¿no? De la pérdida de cabello, lo que supuso para ella, lo que supuso para sus relaciones, lo que le ha supuesto al relacionarse con los demás. Y también como viene a hablar de la belleza, ¿no? De la idea de la belleza, de la idea de la belleza impuesta, de los cánones de belleza y de todo Ujú. esto. Así que ¿qué se te ocurre preguntarle? Mm. Mm, Me gustaría preguntarle qué le diría o qué consejo le diría a, a la niña de 10 años que fue acerca de la confianza. A la niña, ¿quieres decir el O sea, momento en que perdió ahora, el pelo? ¿Qué no, le diría? siendo ahora con todo lo que ha vivido, con toda esta revolución que ha tenido, ¿qué le diría a esa niña de 10 años que en un momento fue? 10 años, digo, 10, esa niña pequeña acerca de la, de la confianza, De la confianza. de la confianza, del miedo, de Vale, esas dos muy bien. polaridades. Fenomenal, pues haré lo mismo. Le pondré tu pregunta la semana que viene. Muy bien. Nada, Bueno, un gustazo. amigo, muchas gracias. Sí, un Nada, gustazo. a ti, Me, a ti. Un me ha, gustazo que me ha- hagas me esto. ha- me ha servido mucho escucharte también. La verdad es que creo que esto es de lo fundamental, que podamos hablar más,
como de corazón, que nos podamos abrir más entre hombres Ujú. heterosexuales entre sí, hombres heterosexuales y homosexuales entre sí, hombres con mujeres, mujeres con mujer, como que hablemos más, que como que ahí está, ¿no? Poder abrirnos en todo, ¿no? En nuestros miedos, en el dolor, en las dudas, como a mí para mí es muy sanador hablar contigo, ¿no? Hablar con hombres heterosexuales, hablar con mujeres, pero hablar de estos temas, ¿no? Me da información, me ayuda a sentirme más cerca de la persona Sí, con la que total. hablo, me ayuda a que la separación, que me dé cuenta que es aquí, ¿no? Que cuando tienes a alguien enfrente que se abre, de pronto ves que todo lo que estás poniendo aquí y que no tiene nada que ver con lo que hay enfrente. Así que gracias por eso también. Nada, un gusto. Gracias a ti por invitarme y ha sido un gustazo. También para mí me sirve mucho. Yo estoy en proceso de casi todo. Mm, Entonces es parte del camino poder nombrarlo y poder tener estas charlas entre hombres. Creo que es importantísimo. mm. Así que nada, muchísimas gracias, José. A ti, hablamos. Claro que sí. Bueno, Nos vemos gracias a todos prontito. también. Chao, chao, chao. Chao.